Les pido un aplauso para Camilo y le doy la palabra para que nos platique sobre las músicas regionales de México en el acervo de la Fonoteca Nacional. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, también les agradezco que estén aquí. Para nosotros, para la Fonoteca, la Casa de los Sonidos, es muy importante que su presencia, porque justamente lo que estamos haciendo actualmente es un esfuerzo para que ustedes se acerquen y utilicen los acervos, ¿no? Que realmente vean en ellos una fuente documental de primera importancia. Entonces, bueno, sin más preámbulos voy a empezar, ¿no? El título de la ponencia se llama Las músicas regionales de México en el acervo de la Fonoteca Nacional, ¿no? Una propuesta para su documentación. Ustedes saben que es importante, el acervo, las grabaciones son importantes, pero tienen la misma importancia en la documentación. Es decir, si tenemos el audio y no sabemos qué es, pues es un gran problema, ¿no? Entonces, la documentación y la investigación de estos acervos resulta fundamental. Vamos a partir de unos supuestos que obviamente están ligados con el propósito de su seminario. Estos supuestos nos hablan de que a lo largo de la historia las culturas han dejado huellas de sus prácticas musicales. ¿A qué nos referimos con prácticas musicales? Pues todas aquellas acciones, ¿no?, que llevamos a cabo para hacer música, ¿no? Y obviamente no solo se limitan a la parte de la ejecución musical como tal, ¿no?, sino alrededor de eso hay una serie de acciones que están, conductas asociadas al fenómeno musical, como puede ser que ciertos instrumentos se guarden en algún lado, o ciertos instrumentos rituales no se le puedan acercar a las mujeres, por ejemplo, etcétera. Es decir, hay una serie de prácticas que están ligadas al hacer música, ¿no?, que van dejando huellas, ¿no? ¿Dónde se dejan estas huellas? Pues estas huellas se plasman en diferentes objetos o soportes. O sea, una de ellas puede ser las partituras, por ejemplo, la escritura de música, ¿no? O sea, una partitura en sí no podemos decir que es la música, ¿no? Sin embargo, es una práctica en ciertas culturas que piensan que la música se tiene que escribir, ¿no?, para enseñarse, etcétera. Entonces, tiene una necesidad de crear todo un código de escritura para identificar las alturas de los sonidos, la duración de las notas, etcétera, ¿no? Y también tenemos como evidencias de esas prácticas la misma construcción de los instrumentos musicales, ¿no? O sea, los instrumentos musicales son objetos sonoros que las culturas construyen para generar un tipo de sonidos, un tipo de timbre. Perdón, es que esto se me cae. Voy aquí a estar. Entonces, timbres tienen una dimensión estética, el instrumento mismo, que también nos está hablando justamente de esta necesidad que se tiene, ¿no?, para transmitir no solo imágenes sonoras, ¿no?, sino también el instrumento mismo como producto de un pensamiento, ¿no?, de una cosmovisión. Obviamente, pues estas prácticas sonoras, gracias a la tecnología, pues pueden quedar plasmadas en una grabación, ¿no? Esto es importante porque la grabación tiene una historia. Sí, mejor. Si no voy a estar aquí. Tiene una historia la grabación, ¿no? O sea, ustedes saben que es gracias a la tecnología, y es justamente en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que se logra reproducir el sonido, ¿no? Es decir, ya a mediados del siglo XIX se había logrado registrar el sonido, pero no se lograba reproducir, ¿no? Y es justamente Edison quien lo logra y quien va a patentar su famoso fonógrafo, pues por ahí de 1887, 88. Ahorita no tengo la fecha totalmente clara, pero es decir, en esas fechas es que se registra ya el fonógrafo como una manera de no solo grabar el sonido, sino reproducir el sonido. A partir de ahí, hasta la actualidad, pues tenemos también que podemos aprender esas prácticas musicales, es decir, el sonido mismo, que era algo que, si se dan cuenta, la música es un arte temporal. Cuando termina, deja de existir.
¿no? No es como un cuadro que cuando uno termina, ahora sí ya terminé, ahora sí lo puedo mostrar. No, la música es en su proceso, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes reflexionen, ¿no? Entonces, cuando van a un concierto, ¿no? Cuando termina la obra, pueden, pero ya no existe. O sea, cuando ustedes ya están aplaudiendo, ya la obra ya no existe, ¿sí? Entonces, una manera de poder capturar ese momento nos dio la grabación, ¿no? Que fue muy importante. Y bueno, obviamente, pues hay imágenes, ¿no? También la fotografía, la pintura, ¿no? Hay incluso la iconografía en la música es muy importante para la investigación histórica, ¿no? Obviamente los libros, ¿no? Tenemos desde los libros especializados en teoría musical, ¿no? Que nos hablan de cómo se piensa una música, cuáles son las reglas que regulan el discurso musical, etcétera, de ciertas culturas. También tenemos libros que, digamos, tangencialmente van hablando de la música, ¿no? Que igual no es su especialidad, pero que hacen referencia, ¿no? Tenemos a los cronistas, ¿no? Donde hacen referencia de, no, y tocaban unos instrumentos y era música del demonio, etcétera, etcétera. Nos están haciendo esas referencias, ¿sí? Bueno, entre otros objetos, es decir, tenemos, para rastrear el fenómeno musical, tenemos todos estos documentos que pueden ser utilizados. Y bueno, por último, estas huellas musicales pueden ser una herramienta poderosa para la enseñanza de la historia, al reflejar, construir e inspirar procesos políticos, sociales y culturales. Es decir, muchas veces se habla que refleja nada más un momento histórico, pero creo que va más allá de un simple reflejo, sino muchas veces ayuda a construir, la música ayuda a construir. Recordemos que la música es, decía Schopenhauer, hace comunidad, hace sociedad. Nos reunimos alrededor de estas prácticas musicales y ustedes saben que un elemento esencial para entender el concepto de cultura es la interacción, ¿no? La interacción y la comunicación como dos conceptos fundamentales para entender justamente cómo se conforma, cómo se construye la cultura. Entonces, en ese sentido, la música juega un papel fundamental al generar interacción, ¿no? Y al comunicar muchas cosas que no se logran hacer con las palabras. Ok, entonces, bajo estas premisas, quiero empezar, obviamente estamos en la fonoteca, escuchando un audio. Quiero que pongan atención en la lírica. Pero en todo el sonido también, el instrumento y todo. La voy a preguntarles. Señores que son excelentes, señores que son excelentes, señores el fandanguito, señores el fandanguito. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores que son excelentes, señores el fandanguito. Pues a la ela, más a la ela, golpe de mar, barquito de vela, dime mi bien, ¿para dónde me lleva? Si para España, para otra tierra, o a navegar al mar para afuera. Yo soy como mi garana, con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y en mi pecho una campana. Y en mi trova campirana, como el cantar del jilguero, por eso soy garanero y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso en mi canto fino, por lo sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles
a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino, nuestra esperanza futura. Te quiero, madama, porque te penas al uso de España. Que te quiero decir que anoche a las 11 me iba yo a morir. También cultivo una flor con mi jarana ladina, y es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. Y que por fin enterraba, y este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con pan. Me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada, que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita. Bueno, ¿qué tal? Si se dan cuenta, si escucharon, en la misma trova dan el nombre del sol, ¿no? También nos dicen de quién fueron los versos, quién los está haciendo, ¿recuerdan? Arcadio Hidalgo, ¿no? ¿Quién era Arcadio Hidalgo? Nos dice también. Era un campesino, ¿no? Y este campesino, además de sembrar plátanos, ¿no? Y incluso nos dice que siembra, ¿en qué época participó? ¿En cuándo vivió este campesino? En la Revolución. Entonces nos sitúa, si se dan cuenta, la información del audio mismo nos empieza a situar, a reconocer un momento histórico determinado, ¿sí? Nos está hablando de que justamente él vivió en la Revolución, ¿no? Luchó en la Revolución. Sin embargo, esos versos no son de la Revolución, ¿verdad? ¿En qué momentos? Post-Revolución, ¿verdad? Porque dice, ahora vivo en un rincón, ¿sí? Cantándole a mi amargura, ¿sí? Es decir, esa revolución fue exitosa. ¿No? Parece que no para la gente del pie, no para la gente que luchó, no para los campesinos, ¿sí? ¿Esa música de qué región es? ¿O de dónde creen que es? Fuerte, fuerte, con confianza. Aquí se vale equivocarse, no somos especialistas, así que digan con confianza. Por la parte del sur. Por la parte del sur de dónde, acuérdense que el sur del continente, de Veracruz, dicen por ahí. Ah, ok, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué de Veracruz? El tipo de son que es, ¿no? Justo, ustedes, hay cierta familiaridad. Bueno, nos dice con qué instrumento está tocando, ¿verdad? ¿Qué instrumento es? Es una jarana, ¿no? Efectivamente, una jarana. ¿Y de qué está hecha la jarana? Dice el árbol, el tipo de madera. De corazón de cedro. ¿Sí? Por eso yo nunca me quiebro y es mi pecho una campana. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, este audio que acabamos de escuchar
nos da una información impresionante, ¿sí? Nos habla de acontecimientos históricos, ¿sí? Nos habla de elementos etnomusicológicos, organológicos, ¿sí? Nos habla justamente también de una lucha de clases, nos habla de un sistema que nos explota, roba nuestro sudor, ¿sí? Entonces, en un solo audio nos da toda esa información. Claro que si les cuento que además el fandanguito es un género que llega durante la colonia y que se encuentra en ciertos códices, y si ustedes ponen atención en la lírica también, como habla de la mar para afuera, del comercio, ¿sí? ¿No? Aquel que no rema no gana navío. ¿A qué se referían con ese dicho? ¿Sí? La importancia de la navegación que hubo en la colonia, ¿sí? Para ganar navío, para tener ser próspero, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver cómo nos empieza a situar un género tan antiguo que es tan presente, y esa es una de las cualidades de las músicas de las regiones de México, ¿sí? Desafortunadamente la mayoría de la gente piensa que la música tradicional, llamada tradicional de las regiones, es música para viejitos, ¿no? Es música pues antigua, inamovible, que no cambia y que pues a veces está aburrido, ¿no? Y no, la música tradicional justamente tiene esa gran cualidad, ¿sí? Que es antigua y contemporánea al mismo tiempo, ¿sí? Y que permite, ¿no? Que permite ser un medio de comunicación muy eficaz para las comunidades, para los pueblos, ¿sí? De una historia que generalmente no está escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la historia pues de las clases subalternas, ¿no? De los campesinos, ¿sí? De los obreros, ¿sí? De los trabajadores, de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces tenemos ahí justamente esas fuentes para acercarnos a estas historias que no se escriben desde el poder, ¿no? Obviamente también vamos a ver que la música ha sido utilizada por el poder para reafirmar sus discursos, ¿sí? Pero bueno, digamos que podemos acercarnos a estas fuentes. Bueno, quiero decirles también que si tienen alguna pregunta o comentario me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Por lo pronto aquí no hay preguntas, comentarios. Bueno, vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a empezar con el gran reto, la Fonoteca Nacional. Como les dijo ahorita Margarita, la Fonoteca tiene 16 años, se abrió el 10 de diciembre del 2008. O sea, es una institución relativamente joven, o bueno, muy joven. O sea, todavía no llega a la mayoría de edad, estamos todavía en la adolescencia. La misión es salvaguardar el patrimonio sonoro del país a través de la instrumentación de métodos de recopilación, conservación, preservación, acceso y conocimiento del acervo, de acuerdo con estándares internacionales para dar acceso a los investigadores, docentes, estudiantes y al público en general a la herencia sonora de México, ¿no? Para nosotros es parte de nuestra misión que ustedes estén aquí. Es muy importante que estén aquí, se acerquen a estos acervos. El acervo se compone por más de 6,000 soportes sonoros de diferentes formatos que contienen voces, programas de radio, paisaje sonoro, arte sonoro y música. 6,000, más de 6,000, y sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, el primer gran reto que tenemos como investigadores de la Fonoteca, como trabajadores, como parte de este equipo que intenta organizar este acervo, pues esa es justamente la clasificación, la documentación, ¿no? Y aquí me permití retomar una cita de Levi-Strauss que dice: toda clasificación es superior al caos, y aún una clasificación al nivel de las propiedades sensibles es una etapa hacia un orden racional, ¿no? Sin duda, como todo acervo, ese es uno de sus grandes retos. ¿Y en qué consisten estos retos? Pues cuáles son los criterios de clasificación, ¿no? O sea, ¿cómo clasificamos? Yo generalmente cuando entramos a este tema con mis alumnos de la Facultad de Música, que tiene que ver igual con la clasificación de instrumentos musicales y eso, hago una práctica, ¿no? Donde les pongo, saquen sus lapiceras y lo que tengan, todo lo que tengan ahí. De primero les hago equipos
y ahora saquen todo lo que tienen en sus lapiceras, pónganlos ahí en el centro y clasifíquenlos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cada grupo elige diferentes criterios, ¿no? Uno los clasifica por colores, otro por tamaños, otro porque si los plumones de un lado, los lápices de otro, las gomas de otro, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo determinamos cuál es el criterio idóneo? ¿No? O sea, si hay 1000 formas de clasificar un acervo, ¿cuáles son? Pues, bueno, justamente por eso nos alineamos a estos parámetros internacionales de clasificación. Pero no son suficientes porque también ciertas características de nuestro acervo tienen ciertas particularidades. En el caso específico de la música de las regiones de México es importante, ¿no? Y en general de las músicas tradicionales o regionales de otros países, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Mostrar la importancia de la investigación para documentar y catalogar estos acervos. O sea, no podemos decir, pues yo creo que la mejor es por tamaños, ¿no? Vamos a clasificar todas las cintas por tamaños y ya, ¿no? O, no, pues vamos a... Porque aquí, ojo, tenemos un gran problema con los acervos sonoros. O sea, tenemos una cosa que es el soporte, que pueden ser cintas, pueden ser rollos de pianola, pueden ser discos de LPs de gran formato, pueden ser discos de 78 revoluciones, pueden ser discos de 45, pueden ser alambres, pueden ser discos de papel, pueden ser postales sonoras que había, ¿sí? Pueden ser ahora pues USBs, ¿no? Pueden, o sea, mini discs, DATs, cassettes. Bueno, ustedes están ya muy jóvenes, pero antes nosotros cuando íbamos en la universidad o en el CCH acostumbrábamos grabar cassettes para conquistar a las chicas que nos gustaban. Entonces les regalábamos una selección de música, ¿no? Entonces les regalábamos el cassette, ¿no? Y luego habría que dar la importancia de las plumas Bic para poder tensar los cassettes, ¿no? Pero bueno, es decir, cada soporte tiene unas características físicas determinadas, ¿sí? Entonces, obviamente hay una clasificación del soporte, pero otra cosa es la clasificación del contenido de lo que tiene ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los retos. Y la otra es reflexionar sobre la importancia de las músicas regionales como fuentes para entender la historia de América Latina, que finalmente es como lo que los ha traído hasta aquí. Bueno, ¿a qué problemática nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a que los soportes, generalmente muchos de ellos no tienen información, ¿no? O sea, recibimos a veces colecciones donde tenemos el disco y ¿qué tiene adentro? ¿Quién sabe? ¿No? No tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, luego nos encontramos unas sorpresas con lo que tienen adentro, ¿no? Tanto buenas como divertidas, ¿no? No diría yo malas, pero divertidas, sí. Entonces, bueno, soportes sin información o información equivocada. Y eso es muy común, encontrar discos editados que traen errores en el título, en el género, en los intérpretes, etc. Y eso es todavía pues más difícil, genera mayor complicación porque, digamos, de acuerdo a las normas de la IASA y de estos organismos institucionales, tenemos que reportar lo que dice el soporte. Pero a veces lo que dice el soporte está mal, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Entonces lo hacemos y una nota. Tenemos que pues, hacer los comentarios pertinentes para corregir eso que se está diciendo. Pero obviamente para darnos cuenta de que eso que se dice en el soporte está mal, pues tenemos que investigar, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia una vez más de investigar, ¿no? Ok, poca información, eso es lo más común, ¿no? O sea, cuando tenemos poca información pero es verídica, decimos, bueno, menos mal, ¿no? Pero tenemos que, obviamente, abundar. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Y no es suficiente, y vamos a entrar a ese rubro más adelante, ¿no? Porque tiene que ver con la recuperación de la información, es decir, justamente cómo usamos esa información, cómo la recuperamos. Si no tenemos la información suficiente, un usuario, un investigador que llegue y teclee cosas, va a decir, no hay. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos la información para dotar a ese soporte de esa información, ¿no? Y aunque sí lo tengamos aquí, no lo va a encontrar, ¿no? Entonces es como un ejemplo. Ok, los catalogadores no son especialistas en toda la diversidad de contenidos. O sea, y además,
la precariedad laboral. O sea, eso es importante también mencionar, ¿no? O sea, la mayoría de los compañeros en la fonoteca estamos contratados por proyectos, ¿no? Entonces eso implica pues que muchas veces tengamos que buscar la vida en otros lugares, entonces no podamos concentrarnos, no podamos especializarnos, no podamos, o sea, ¿sí? Que es una cuestión pues material, básica, ¿no? Que tendríamos que estar cubriendo. Los rubros de la catalogación a considerar, esto que les decía hace rato, ¿qué criterios, qué rubros consideramos para catalogar, ¿no? ¿Serían los mismos rubros para catalogar la música de las regiones que la música popular, que la música llamada clásica o de concierto? ¿Serán los mismos rubros? ¿O tendríamos que pensar en rubros distintos? ¿No? Dejo esa pregunta. Y obviamente todos estos problemas lo que va generando es una deficiencia en la catalogación, ¿no? Muchas problemáticas en la catalogación, ¿no? Algo que nos hemos ocupado es justamente revisar y corregir lo que se ha ido catalogando durante estos tiempos, ¿no? Entonces, o sea, no solo es de estos 6,000 soportes que llegaron y que siguen llegando, es como seguir catalogando, sino tenemos que mirar atrás de lo que se hizo en los primeros años para corregir eso. Entonces, si se dan cuenta, es una labor titánica, ¿no? Que tenemos. Bueno, me parece que era importante mostrarles también las condiciones en las cuales estamos y las problemáticas que se tienen en estos aceros, ¿no? Ok, lo que tenemos en la imagen, ¿alguien los reconoce? Son cilindros de cera, que fueron justamente los primeros soportes donde se logró reproducir el sonido, ¿no? Eran cilindros que duraban aproximadamente 2 minutos y fracción, y era lo que podían grabar, ¿no? Entonces las primeras grabaciones que se hacen a finales del siglo XIX están hechas en cilindros de cera, ¿no? En estos cilindros. Si se dan cuenta, pues no tienen toda la información que ahora se trae, ¿no? o que hubo en los LPs o en los discos, en los cassettes, folletos de investigación, ¿no? Pero aquí era nada más, y lo que traía a veces era la marca y eso, y a veces se le grababa al lado mariachi coculense y punto. No tenemos gran información, ¿no? ¿Y cómo se reproducía eso? Justamente en el fonógrafo, lo que si recuerdan estas imágenes, ¿no? Donde está la bocina, ¿no? Que la Víctor tiene hasta el perrito que está ahí, ¿no? Justamente esa bocina servía para amplificar, y lo que había en el extremo era una, ¿cómo se llama? Una aguja que recorría los surcos del cilindro, que el cilindro tenía así como, entonces el cilindro iba dando vueltas y la aguja iba pasando, ¿no? O sea, ahí lo que se movía de esta manera era el cilindro, y la aguja estaba encima, y entonces iba leyendo y reproduciendo, ¿no? Lo que se escucha. Aquí tenemos cilindros, tenemos varios cilindros de cera que algunos de ellos se han tenido que llevar a Francia para poder digitalizarlo de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? O sea, es una labor también no tan fácil, que necesita presupuesto para realizarse, pero afortunadamente ya se hicieron. De hecho, al final les voy a compartir una liga para que ingresen, y ahí van a encontrar un libro que se llama Los surcos de la memoria, que habla justamente de estos cilindros de cera que encontramos, y que nos habla de que hubo una incipiente industria fonográfica en nuestro país a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, eso también es importante. El soporte mismo es fuente de información histórica, ¿no? El soporte por sí mismo. Ok. Y obviamente nos lleva a pensar en nuestras formas de escucha, ¿no? Si solo podían grabar 2 minutos y tantos, ¿no? ¿Cómo escuchábamos? O sea, ¿cómo se escuchaba esa reproducción, ¿no? O sea, cómo la grabación ha venido a transformar la cultura de la escucha, ¿no? Ahora yo me desespero con mis hijas que están escuchando algo y pues lo paran y lo mueven y ya están, y digo, pues termina de escuchar, o sea, una canción, ¿no? O sea, no puede ser que, ¿no? Y si ustedes piensan, si hubiéramos tenido esta tecnología que tenemos ahora, quizás no hubiera existido el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está pensado todo el disco como un solo track, ¿no? Entonces, antes, cuando grabábamos discos, etcétera, pensábamos el orden del disco, o sea,
O sea, ese orden tenía un propósito. No, ahora ustedes saltan y agarran, ¿no? Y luego ni siquiera escuchan el track completo. Es que esta partecita es la que me gustaría, ¿no? Entonces ha transformado, o sea, la tecnología transforma nuestras formas de escuchar. Ok, vamos a nuestro tema, las músicas de las regiones. También habría que tener algunas consideraciones al respecto. Primero, pensar que la música es un sonido humanamente organizado. Y en esta definición que es de John Blacking, ¿no? Hacemos énfasis en lo humanamente organizado, ¿sí? Es el ser humano que tiene una intención, ¿sí? Y organiza estos sonidos, ¿sí? Segundo, es decir, sin humanos no podemos hablar de música, ¿sí? Por más que digamos, es que la música del aire o del viento, pues sí, pero escucha a un ser humano que interpreta y dice que eso es música, ¿no? O sea, pero se necesita el ser humano, o sea, eso es importante. Segundo, es que los actores sociales son históricos, tienen historicidad, pertenecen a clases sociales, una agencia, una cosmovisión, es decir, esos sujetos que hacen música, esos sujetos que escuchan música, esos sujetos que participan de estas prácticas musicales, tienen agencia, tienen historicidad, pertenecen a una clase social, o sea, es decir, buscan de alguna manera organizar su vida para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y bueno, en esta sociedad cada vez más estratificada y que más global que este sistema de producción capitalista, pues nos sitúa en una clase social también, ¿no? Entonces, como clase social, pues también estamos de cierta manera determinados. No quiere decir que no tengamos agencia, por eso es que ponemos ahí, hay agencia y hay formas también de repensar, de resistir, de rebelarse, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos una cosmovisión. De entrada, por ejemplo, aquí nuestra cosmovisión, que es un eje rector en todos nosotros, es la propiedad privada. O sea, nosotros ya no podemos pensar sin la propiedad privada. Nos cuesta mucho trabajo decir, ¿no? No, y una manera para espantarnos los políticos, te van a quitar tu propiedad privada. No, sí, no, ¿y qué tienes? No, nada, pues mi celular, este sí es mío, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, es algo que decimos, es que no tiene que existir, es algo, pero siempre fue así, ¿sí? Y esto de la propiedad ha hecho a la humanidad mejor. Habría que preguntarnos, ¿no? Pero es un ejemplo de esa cosmovisión, ¿no? O sea, todos estos pueblos, estos músicos, este músico Arcadio Hidalgo que escuchamos, bueno, el de los versos, porque quien está tocando es García de León, que por cierto es un historiador, ¿no? Bueno, entonces es importante. Entonces tenemos que la música la hacen los sujetos. Y segundo, que las prácticas musicales suceden en espacios concretos. Es decir, se necesita un territorio, un espacio, o sea, las prácticas musicales suceden en lugares concretos, ¿sí? Un concierto en el Zócalo, un concierto en Mamarrumba porque vamos a ir a bailar son cubano, un fandango en La ENA, suceden en contextos específicos y esos espacios determinan muchas veces la manera en que cómo interactuamos, ¿sí? No es lo mismo si escuchamos a la Sinfónica Nacional tocar la Quinta de Beethoven en el Zócalo que en el Palacio de Bellas Artes. O sea, su conducta va a ser distinta de ustedes, aunque no se lo propongan, ¿sí? ¿Sí? El espacio mismo te constriñe a moverte de alguna manera u otra, ¿sí? Si escuchamos a los Bambán ahí en Bellas Artes, pues, híjole, no sé si sea el mejor espacio para escucharlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te paras y te sientes que te caes, ¿no? Entonces, si quieres bailar, y pues no, ya no hablemos de alguna vuelta ni nada, ¿no? Pues, entonces, mejor en el Zócalo, mejor en otro espacio, en otro, donde, ¿sí? ¿Sí me explico? Es decir, justamente creamos espacios especiales para los diferentes tipos de música que escuchamos, ¿no? Entonces, el espacio es muy importante, ¿no? Y obviamente el espacio, yo ponía ahí, el territorio es multiescalar, entonces, o sea, tenemos que considerar el espacio en diferentes niveles, diferentes escalas. Y bueno, por último, la música como lenguaje que genera interacción en tiempos y espacios concretos con usos y funciones, etos comunes, o sea, va construyendo un etos común, ¿no? O sea, de hecho es muy interesante ver en los conciertos cuando uno llega
Y pues uno llega sericito y bueno, vamos a ver, ¿no? Así. Y cuando está el concierto, gritamos y ya el que estamos al lado que no le hablamos, sí, ya te comparten la chela y ya salen y, ¿sí me explico? Se genera un etos común, ¿sí? Se genera ustedes generalmente hablan de esta vibra, ¿no? Es que sí, se vibra, bien padre, ¿no? Bien chido. Ok, empatía y una identidad, ¿no? ¿Sí? O sea, refleja también o construye unas formas de vida también, ¿no? Entonces, la música tiene usos y funciones específicos, ¿no? Y en ese sentido es importante reconocerlas. Ok, bueno, vámonos a territorio. Las tres huastecas. Igual escuchen con atención, ¿qué nos dicen? Ok, ¿qué escucharon? ¿Y qué? Quinta, muy bien, ¿no? O sea, justamente escuchamos tres instrumentos, violín, jarana y jarana huasteca y guitarra quinta o guapanguera también se le conoce. Y de la letra de la lírica, ¿qué me pueden decir? Describir como que parte de las tres huastecas. Describen parte de las tres huastecas. ¿Cómo es la huasteca? ¿Escucharon la música y qué dirían de la huasteca? ¿Cómo es la huasteca? Linda. Es linda. Acogedora. ¿Qué actividades hay? ¿Qué paisajes? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la gente? Bueno, tiene sierras llenas de neblina, ¿no? Nos decía, ¿no? Entonces la Huasteca, hay una parte serrana de la Huasteca, ¿no? Con neblina. ¿Qué más? Lazando toros ladinos.
son ganaderos, ¿no? Hay una actividad ganadera, campesina, ¿no? Quemar cigarrillo de hoja, prendido con pedernal. Aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. El tabaco, ¿no? La producción de tabaco, ¿no? Y justamente el hecho de fumar con pedernal. ¿Qué es eso de pedernal? Son las piedritas las que prendes, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, justamente con ciertas, que todavía se genera ahí, debo decirles que todavía se hacen rituales del fuego nuevo ahí en varias comunidades, ¿no? Que prenden justamente el fuego con piedras, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, aquel que diga dispense no amanece en su colchón, ¿qué nos está diciendo? Se fue de fiesta. Porque la gente es brava, ¿no? O sea, hay que andarse con cuidado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta, pero nos está hablando de una región, bueno, las huastecas, ¿no? Esas huastecas, yo no sé, ¿por qué nos dice de huastecas si es una? Porque están tomando en cuenta los estados, ¿sí? Bueno, hablan de las 3 huastecas, pues la canción se dedicó a 3 huastecas, pero son 6, si se dan cuenta, tiene parte de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí, parte de Veracruz. Por eso es que no podemos decir que el son jarocho es veracruzano, porque no todos son jarochos de Veracruz. Entonces, justamente nos está situando en regiones, o sea, no podemos utilizar el criterio de estado para clasificar esta música, las músicas regionales. No nos es muy conveniente, ¿sí? Sino más bien tenemos que hablar de regiones culturales, ¿sí? Y los músicos lo están haciendo, ellos nos están hablando de esas regiones, ¿no? En la propia música, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos San Luis Potosí, Veracruz, tenemos parte de Querétaro, parte de Hidalgo y parte de Puebla, ¿sí? Incluso hay algunos que van a incorporar algunos municipios de Guanajuato también, ¿no? Ahí todavía están las discusiones, pero por lo menos 6 porciones de 6 estados sí comprenden la región huasteca, ¿no? ¿Por qué? Dentro de nosotros hablamos del territorio como multiescalar, y entonces eso quiere decir que existe desde el terruño, ¿no? Ahí dicen donde enterramos nuestro ombligo, es el terruño, que generalmente en las zonas urbanas pues es nuestro barrio, es nuestro, ¿sí? Ahí pues sí, donde somos conocidos y nos saludan y hola, ¿qué tal? Y está la tía, el tío, ¿no? Ya conocemos al borrachito de la esquina y vienen sus invitados y dicen, ay, no, qué miedo, no, él no te hace nada, pásale, ¿no? O sea, este es el terruño, ¿no? Tenemos, digamos, ya una parte más grande que podrían ser, pues ya las comunidades o las delegaciones donde decimos, bueno, pues sí, yo soy de Xochimilco, ¿no? Pero bueno, pues Xochimilco pues tiene 18 barrios y tiene varios pueblos, y no es que yo haya caminado en todos los barrios y todos los pueblos, no, pero yo me identifico como Xochimilco, o sea, ya no conozco a todos los que viven en esta delegación, pero me identifico como Xochimilco, ¿sí? Si le dices, pues la iglesia de San Bernardino, pues claro, conocemos todos los de Xochimilco, ¿no? Sí, o sea, tenemos referencias, ¿no? Y después viene justamente, digamos, se va haciendo cada vez más grande hasta llegar a la región. La región es esta bisagra entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Por eso es que nos habla, ¿no? A fumar cigarrillo de hoja, o sea, sabemos, ¿no? O sea, zacahuil, ¿no? Si yo les hablo, ¿quién ha comido zacahuil? Pues hubo hasta que pues claro, ¿qué es un zacahuil? Pues claro, sé que es un zacahuil, ¿no? Entonces, pero quizás a otras personas que no sean de esa región, no necesariamente extranjeras, sino de México, si les digo, oye, ¿qué tal has comido zacahuil? Pues, ¿qué es eso? ¿Quién ha comido zacahuil? Levante la mano. ¿Sí? ¿Qué tal está? Bueno, ¿no? ¿Qué es el zacahuil? ¿Quién no sabe qué es un zacahuil? ¿No? ¿Sí? El zacahuil es un tamal enorme que antes se acostumbraba a hacerse en Día de Muertos, ¿no? Como esta representación. Ahora ya llegas a los mercados de la Huasteca y ya consigues zacahuil, es como los tamales que ahora comemos en las ciudades, pero el tamal de dulce, de chile, de mole, todos esos tamales, pues eran comidas rituales. O sea, ¿cuándo se hacían tamales? Pues el 2 de febrero, ¿no? Cuando de hecho, pues te tocaba el niño, tenías que hacer los tamales, ¿no? ¿Cuándo más? Pues en un cumpleaños tal vez, ¿no? Va a ver, ¿dónde va a ser la tamaliza, no? Cuando se vaya a hacer, ¿dónde va a ser la tamaliza? Tenemos esos hechos, eran en momentos especiales.
ahora ya comemos tamales todo el día, ¿no? Y ya, pues tamales, pero no, era una comida ritual, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente cómo la comida, ciertos nudos que se hablan los teóricos de las regiones, ¿no? O sea, en una región, ¿no? Hay ciertas, o sea, no es homogéneo todo este espacio, sino hay ciertos centros, epicentros dentro de esa región que articulan la interacción de esas personas, ¿no? Pueden ser centros políticos, pueden ser centros religiosos, pueden ser centros económicos, ¿no? Muchas veces son las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Vamos a ver cómo justamente la Basílica de Guadalupe es un epicentro religioso muy importante, ¿no? Donde nos aglutina y todos los chilangos sabemos dónde está o la mayoría suponemos o creemos, ¿no? Sabemos dónde está, pero no solo eso, gente de otras regiones, la Basílica es muy importante. O sea, mucha gente llega a la ciudad y conoce la ciudad solo por visitar la Basílica, ¿sí? Y muchas veces es lo único que conoce, ¿no? Entonces vamos a ver Chalma, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a encontrar esos centros religiosos, cómo van articulando, y centros económicos, obviamente los puertos, por ejemplo, ¿no? Shanghái en China, ¿no? Hong Kong, ¿no? O sea, esos puertos, o sea, es decir, cómo estos puntos pueden articular un barrio, ¿no? Como yo decía, o una delegación, como decir, San Bernardino, la iglesia de San Bernardino, sí, todas cosas, la catedral, ¿no? Pero puede articular también regiones internacionales o al mundo entero, ¿no? O sea, vamos a encontrar esos centros políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese gran multinivel que es el territorio, ¿no? La región es esa bisagra, ¿sí? Entonces, de todas ese multinivel de lo que puede ser el territorio, nosotros escogemos a la región, ¿sí? Como un elemento importante para la clasificación de nuestras músicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay identidades regionales. Soy huasteco, soy calentano, ¿sí? Soy jarocho, ¿sí? Soy norteño, soy yucateco, ¿sí? O sea, tenemos esas identidades regionales, dotaciones instrumentales emblemáticas, ¿no? Hace ratito decían, es que se escuchó la jarana, eso es de Veracruz, es del Sotavento. Efectivamente hay dotaciones instrumentales que son emblemáticas de ciertas regiones, ¿no? El trío huasteco, obviamente de la Huasteca. Géneros musicales también, ¿no? El son arribeño, pues es de la región arribeña, ¿no? Y nos identifica, el son cubano, ¿no? Cuba, pues ya lo dice ahí, o sea, sí me explico, o música del Caribe, o sea, si se dan cuenta cómo está este rollo multiescala, ¿no? Pero nos va hablando de esas regiones, nos remite a ciertos territorios, a ciertos espacios. Géneros musicales dominantes, categorías nativas también, vamos a ver, ¿no? Sones jarochos, sones huastecos, ya, ¿sí? Nos trae en la misma categoría una referente a un espacio, a una región, ¿vale? Bueno, hablamos de dotaciones instrumentales emblemáticas de las regiones, ¿no? Por aquí tenemos dos imágenes. ¿De dónde es la dotación instrumental que está arriba? ¿De qué región? ¿De Oaxaca, decían? Y del norte abajo, ¿ah? ¿Alguien da más? Da menos. Estamos en oferta. Oaxaca y norte, dice, ¿no? Pero fíjense bien, su compañero está haciendo referencia a un estado, no a una región. En el caso de Oaxaca. Puebla, dice. Yo creo que es el sur, ¿no? El sur. El Bajío. El sudeste. Ok. ¿Qué instrumento? Bueno, me imagino que se fueron un poco con la finta de Oaxaca, del sur y todo eso por la vestimenta, ¿no? De arriba. ¿Sí? Fíjense bien cómo la vestimenta también es una cuestión identitaria, ¿no? Pero si les digo que eso son quexquemil bordados de acuerdo a los pueblos Tenec. ¿Dónde viven los Tenec? ¿Qué pasó? Son universitarios, ¿no? Son mexicanos, ¿no? Los Tenec. ¿Habían escuchado hablar de los Tenec? ¡No! Los Tenec se les reconoce principalmente como huastecos en español, pero ellos se autodenominan Tenec,
¿sí? Viven, o bueno, ahora se les ha arrinconado en parte de San Luis Potosí y de Veracruz del Norte. Entonces estamos hablando, si ustedes ven los instrumentos, ¿qué instrumentos traen? Violín, luego en medio una guitarra, dicen, y luego la otra guitarra grandota y una guitarra chiquita, ¿no? Bueno, lo de en medio es una jarana huasteca, que acabamos de escuchar, y una guitarra quinta o guapanguera, ¿sí? Entonces, obviamente, pues esos tres instrumentos no cuadran con Oaxaca, ¿verdad? Ni con el sureste de Chiapas, no, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, justamente es un trío huasteco. Y la ropa Tenec, pues nos está refiriendo a la Huasteca otra vez, ¿no? Entonces, tenemos un trío huasteco, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay tríos huastecos? En la Huasteca, ¿no? Entonces, yo veo un trío, aunque no traigan esas ropas, yo sé que es de la Huasteca, de una región especial. ¿Por qué? Porque esa jarana y esa guapanguera no existen en otra región. No se tocan en otra región, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo la dotación instrumental inmediatamente me remite a una región, ¿sí? Entonces, la dotación instrumental es otro de los rubros que tengo que tomar en cuenta en la clasificación de la música, ¿sí? Y aquí abajo justamente tenemos al conjunto Fara Fara, mejor conocido como conjunto norteño, ¿no? Que está compuesto por un bajo sexto, un tololoche, ¿no? Y un acordeón, ¿no? Que esa es como la dotación mínima. Yo sé que cuando hablamos del norte, ¿no? Pensamos que es de Querétaro para arriba y todos desde allá son norteños, ¿no? Pero justamente la investigación lo que nos aborda es que estos conjuntos Fara Fara, sobre todo se dieron en el noreste del país, ¿sí? Nuevo León, Tamaulipas, parte de Coahuila, ¿sí? ¿Qué hizo que se convirtiera en el emblema de todo el norte, que es más de la mitad del país, ¿no? O sea, imagínense, pensamos, ay, cuánta riqueza hay en el sur, ¿no? Cuántas regiones, y en el norte, pues de Querétaro para arriba todo es norte, entonces ya, ¿no? Entonces todo es eso. Y no es cierto, no, o por lo menos no lo era antes, ¿sí? ¿Qué hizo que se volviera así? Bueno, pues que Monterrey, como un centro económico, político, muy importante en nuestro país, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y con la implementación de la radio, y que muchas de las radios también, digo, se generan ahí, y además tienen comunicación con Texas y todo eso, ¿sí? Se vuelve este conjunto del noroeste el emblema de todo el norte, a partir de la difusión, ¿no? Implementación. Pero vamos a ver que no era la única dotación, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, simplemente con ver las dotaciones, ustedes ya nos remiten a espacios concretos, ¿sí? Obviamente hay que hacer investigar, no nos podemos ir con la finta, nada más así, ¿no? Ok, entonces la dotación instrumental identifica una región, se vincula con las categorías nativas para designar un tipo de música. Son huasteco. ¿Y aquí en el norte qué sería? Música norteña, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Pero qué es la música norteña? Si te dan cuenta, muy bien, ¿no? Corridos, polcas, shotis, ¿no? Pero si se dan cuenta, eso de música norteña es una categoría nativa, ¿no? Música norteña, ¿no? Ok, determina estilos de ejecución y un repertorio. Las dotaciones instrumentales se han transformado a lo largo del tiempo, son históricas, eso es importante también, ¿no? Tampoco es que permanecen fijas, ¿no? Entonces, entender que grupo norteño que les estoy presentando aquí, pues más o menos será por ahí de los años 80, 90, ¿no? Pero si vamos ahora a los conjuntos norteños, ¿sí? Pues ya a veces traen un bajo eléctrico, ¿no? O ya traen el bajo sexto, pero ya con pastilla, ¿sí? Ellos ya traen su contrabajo ya eléctrico aquí, o ya no traen eso, ya traen una tarola, ya traen una batería, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, se van transformando, ¿no? ¿Qué es lo que permite que estas dotaciones sigan conservando una identidad? Son cosas que nos preguntamos nosotros, ¿no? Muchas veces pensamos, en el caso del norteño es el acordeón de botones, ¿sí? Y el uso del bajo sexto. Esos dos instrumentos se vuelven como emblemáticos, ¿no? Aquí vamos a ver justamente la guapanguera como instrumento importante, o la jarana huasteca.
Me tocó apenas estar en la región huasteca y ya a veces la guapanguera también la están sustituyendo por un bajo eléctrico, ¿no? O están haciendo guapangueras eléctricas, ya con nada más el brazo, ¿no? O sea, cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces eso también, vamos a ver cómo la misma dotación nos habla también de momentos históricos determinados. Ok, seguimos. Ya hace ratito salieron lo de los géneros y las categorías nativas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Utilizar género musical en vez de categoría nativa o utilizar categoría nativa en lugar de género musical? ¿Qué sería lo mejor para documentar nuestra música? ¿No? Entonces vamos a ver, para hacer esta reflexión habría que ver cuáles son las diferencias o qué entendemos por género musical y categoría nativa, ¿no? Entonces, bueno, las dos son formas de clasificación, ¿no? Son formas de la manera en que nosotros generamos estas etiquetas para clasificar. Son históricas, cambian con el tiempo, sí, las dos, ¿no? Manifestación de un orden, por lo tanto, de reglas. Ok, eso es importante, porque si nosotros decimos que esto es una sinfonía, ¿sí? Quiere decir que tiene una estructura determinada que le da la identidad de sinfonía y no de ópera. ¿Sí me explicó? O no de cumbia. ¿Sí? Entonces es decir que nos están hablando de que hay reglas de cómo se estructura internamente, ¿sí? Manifiestan, por lo tanto, también reglas. Las categorías nativas también nos están hablando de reglas. O sea, finalmente el decirle, esta es música norteña y no es son jarocho, pues ya nos está hablando de una diferenciación. ¿Cómo puedo decir? Por la dotación instrumental. Por cómo se construye, ¿sí? Entonces, varía de acuerdo a esas cuestiones, ¿no? Se proponen desde el análisis académico del TIC. Bueno, aquí es una propuesta que decimos nosotros, no se trata de quitar una o el otro, utilizar una o el otro, sino de utilizar las dos, pero entender sus diferencias, ¿sí? Nosotros proponemos que desde la fonoteca el género musical se emplee a partir de un análisis de TIC, es decir, el investigador le pone, de acuerdo obviamente a ¿cómo se llama? A un trabajo científico, académico, riguroso, decir, bueno, este es un fandanguito. ¿Por qué? Porque en el Código de Saldívar se encuentran fandangos documentados y tenían estas características instrumentales, es decir, había estas reglas que le daban identidad, ¿sí? Y que de esas reglas siguen conservando esto, entonces es un fandango, ¿sí? O esta es una ópera, o esta es una obertura, o esta es, ¿por qué? Porque tiene ciertas reglas, ¿sí? Y en el caso de las categorías nativas se propone recuperarlas, pero desde esa lógica étnica, ¿sí? Nativa, es decir, la gente les llama así, sones de montón, pues sones de montón, ¿no? Así le llaman a este fandanguito, le llaman que es un son de montón, pues se pone son de montón, pero se está utilizando las dos. Y vamos a ver que es muy importante la de las categorías nativas, justamente para la recuperación de la información. Por otro lado, tenemos que, bueno, si bien las reglas y la música, las dotaciones cambian, también cambian más lentamente, ¿no? O sea, que permiten mantener una identidad, ¿no? Entonces eso es importante, no es que no cambien, sí cambian, las reglas y esas mismas cambian. Por eso es que no es lo mismo hablar no sé, de la sinfonía en la época barroca que hablar de la sinfonía clásica o de la sinfonía romántica, ¿sí? La sinfonía clásica, bueno, la sinfonía en un principio era una parte instrumental que se tocaba para que la gente se juntara y atendiera la ópera, ¿no? Es una parte instrumental para que empezaran a tocar, la gente estaba hablando, o sea, ya va a empezar y se junta, ya va a empezar la ópera, ¿no? Después se convirtió ya en la época clásica en una obra instrumental independiente, ¿sí? De 3 movimientos, ¿no? Entonces ya las sinfonías clásicas las podemos identificar por eso, porque son 3 movimientos, ¿no? Y son una obra instrumental, no hay concertista, no hay un instrumento solista ni nada, ¿okay? Pero que llega Beethoven y se le ocurre meter un coro, un cuarto movimiento, y entonces, bueno, entonces ya no es una sinfonía clásica, es una sinfonía romántica. Cambio, ¿por qué? Porque metió coros, ¿no? Metió voces, metió un cuarto movimiento, o sea, transformó la estructura, las reglas. Ajá. Pero fíjense bien cómo esas transformaciones nos permiten incluso identificar periodos históricos distintos. Y ubicar tiempo y espacio en la región, ¿no? Y en el tiempo, el ejemplo que les acabo de poner. Y no se define por sí misma, sino por la relación de oposición que se establecen con otros géneros, ¿no? O sea, finalmente, es decir, esta es una ópera,
de entrada la estoy distinguiendo de una sinfonía, y la estoy distinguiendo de una obertura, y la estoy distinguiendo, ¿sí?, de un fandanguito, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces hay que entenderlo como sistema, es decir, una cultura musical no solo toca un género musical. Por más que digamos el son cubano, no es que todo Cuba nada más te escuche son cubano, o son, ¿no? O sea, se escuchan muchísimos géneros musicales, pero, ¿no?, digamos, este es el que me identifica, ¿sí? Y estos otros, pues sí, también son parte de mi identidad, pero igual juegan en otro nivel. Entonces siempre es en relación a los demás, ¿no? En el caso de las categorías nativas, bueno, ya hablábamos de esta lógica MIC, ¿no? No tiene contenidos precisos, sino muchos contenidos. Debemos reconocer su lógica de operación. Es decir, ahorita vamos a poner ejemplos al respecto, ¿no? Pero yo les puedo poner la bamba y uno puede decir, llegar con la gente del sotavento y me digan, ese es un son jarocho, ¿no? Y le pregunto a la señora que está al lado, le digo, ¿y este cómo lo clasifican? Ese es un son de pareja. Y le pregunto al niño que pasa y dice, es un son de tarima. Entonces, ¿qué digo? ¿Me están engañando? ¿Me están mintiendo? O sea, me quieren ver la cara de, ¿no? O los tres tienen razón, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué uno me dijo de uno, de otro, de otro y otro, de otro? O sea, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo momento, ¿sí? Entonces hay que encontrar esa lógica, o sea, tiene una lógica, ¿sí? Ahorita la vamos a explicar. Las categorías, al ser contextuales y sociales, pueden ser posibilidades de contenido, ¿no? Es importante, y operan diversos criterios territoriales, dotaciones instrumentales, músico-coreográfico, usos y funciones intramusicales, entre otros, ¿no? En las categorías, ¿sí? Cuando yo digo, este es un son jarocho, mi criterio es, ¿sí?, de quién toca. Los jarochos tocan esta música. Si yo digo, este es un son de tarima, me estoy refiriendo a una cuestión coreográfica, de dónde se bailan. Son sones que se bailan en la tarima, ¿sí? Si digo, este es un son de montón, ¿sí?, es que lo bailan puras mujeres. O es de pareja, es que es una cuestión coreográfica, ¿sí? Entonces vamos a ver, sones de tamborita, pues es que es el instrumento el criterio que están utilizando para destacar de otras músicas, ¿va? Ok, un ejemplo. Ustedes saben que cuando hablamos de música tradicional en México, generalmente hablamos del son, el son mexicano, así como hablamos del son cubano, está el son mexicano, ¿no? Pero realmente el son mexicano es un género, o cómo está operando como una categoría nativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo puede operar en sus múltiples funciones. El son, como género, desde esta perspectiva ética, ¿no? Esto es un son, ¿y qué tipos de sones hay? Dependiendo de las categorías nativas. Bueno, si el criterio es territorial, puede haber sones calentanos, sones itzmeños, sones huastecos, sones planecos, sones de Costa Chica, sones del Sotavento, sones de Jalisco, sones caribeños, sones, etc. Sones de Oaxaca, sones del Istmo, sones... Ustedes pueden ahí agregar, ¿sí? Pero es una categoría nativa, el género es son, ¿ok? Si tomamos un criterio de dotación instrumental, entonces podemos encontrar sones de arpa grande, sones de tamborita, sones de tambora, sones de marimba, sones de mariachi, sones de chirimía, etc. Si tomamos el criterio músico coreográfico, puede haber sones de tabla, sones de tarima, sones de artesa, sones de paño, sones de imitación, sones de amontón, sones de pareja. Si tomamos el de uso y función, puede ser son de entrada, son de despedida, son de saludo, son de juego, ¿sí? Si tomamos el criterio intramusical, puede haber sones trozados, sones ejecutivos, sones atravesados, sones con letra, sones sin letra, derechos, sones menoreados, etc. ¿Sí? Entonces el niño que escuchó la bamba, ¿sí?, me dijo que era un son del sotavento, ¿sí?, que era un son de tarima, que estamos dotación instrumental, perdón, de músico coreográfico, una de tarima, y que era un son de pareja, ¿sí? El mismo son de la bamba, ¿sí? Entonces, ¿cómo operaría esto ya en una clasificación, ¿no? Nosotros escuchamos, pero escuchamos esto. ¿Qué ponemos atención? Obviamente en la dotación, ¿no? Entonces yo escucho, hay violín, ¿qué otros instrumentos hay?
Dejando arrugado un viejo, dejando arrugado un viejo, que una bella Bueno, escuchamos un instrumento de percusión, ¿no? Un tambor, ¿no? Escuchamos algo que si no somos expertos, pues son como guitarras, ¿no? Guitarras, ¿no? Entonces, obviamente pensar qué dotación instrumental tiene un tambor, ¿no? En las regiones de México, ¿no? Entonces eso ya nos empieza a delimitar y nos empieza a ubicar, ¿no? Ah, los sones de tamborita, ¿no? ¿De dónde son los sones de tamborita? Ah, son de la región de la depresión del río Balsas, de la Tierra Caliente. Ajá. Y entonces empezamos a ubicar. Pero ¿qué es? O sea, si se dan cuenta, como están cantando, no hay estribillos, ¿cierto? Son versos. Entonces, ¿qué tipo de versos son? Son sextetas. Ajá. Entonces, ¿qué del repertorio de Tierra Caliente tiene sextetas y no tiene estribillos? Digo, obviamente se necesita una especialización, o sea, justo es lo que tenemos que hacer, o sea. El tema es la vejez, ¿no? Bueno, para eso sirven los etnomusicólogos, para empezarnos a orientar en eso. Vamos a ver que justamente el ritmo con el que se toca es un ritmo que en la región se conoce como gusto, ¿sí? Entonces, digamos, formaría parte de los gustos. Sin embargo, no, les digo, no tiene los estribillos y no tiene la estructura de los gustos con lo que hace el violín. Entonces nos remite justamente a una malagueña, ¿no? Es una malagueña que ellos le van a llamar gusto, ¿eh? Por eso les digo aquí la importancia de hacer la diferencia entre el género y las categorías, ¿no? Entonces, para ellos, sobre todo para los músicos jóvenes de ahora, eso es un gusto que se llama la malagueña, ¿sí? Pero para los músicos viejos que yo todavía pude entrevistar, ¿sí? Esa es una malagueña, ¿sí? Porque nos decían, tocamos malagueñas, ¿no? Entonces es una malagueña y sí, efectivamente como género musical es una malagueña porque no comparte las estructuras, las reglas que veíamos, ¿no? Internas de los gustos, ¿no? Tiene el ritmo del gusto, pero no las estructuras del gusto. Entonces sí podemos decir que es una malagueña porque además improvisan los versos, están improvisando los versos, ¿no? Sobre el tema, si se dan cuenta que como luego se paran así como que están pensando en cómo completar el verso. Ajá. Entonces es una malagueña como género musical. La dotación instrumental es un conjunto de tamborita, ¿sí? La región Tierra Caliente de la depresión del río Balsas. Las categorías nativas son de tablas, gusto menoreado, música de rastra o son calentado. O sea, la gente de la región puede identificar esta pieza por todas estas categorías nativas. Obviamente estas categorías también son históricas, nos hablan de, ¿no? Música de rastra. ¿Qué les dice eso de música de rastra? ¿No? Habría que buscar en el diccionario que es rastra, raspa, rastre, que son palabras que utiliza. Vamos a ver que está asociada a las músicas campesinas. A veces la palabra rastra o arrastre se utiliza también en otras regiones para referirse cuando vienes mal vestido, vienes muy fachoso, vienes sucio, dices, vienes de rastra, vienes de rastra. Entonces justamente, pues, ¿quiénes vestían así? Pues los campesinos, ¿no? Venían de la milpa, venían de San Bernardo, venían sucios, venían con ropa, pues, de trabajo, ¿no? Y entonces era una categoría que seguramente se utilizó durante la colonia de manera de desprecio. Es música de rastra, es música sucia, música, pues, de los campesinos, música, ¿no? Entonces vemos cómo esa palabra se conserva en la misma categoría nativa, pero ya nos está haciendo referencias a este tipo de músicas y a la connotación que tenía para una sociedad calentana, ¿no? Okay. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, finalmente lo que tenemos aquí es una memoria sonora, ¿no? Pero como memoria no es como esta idea que tenemos donde tenemos nuestras USBs como memorias externas y eso que están ahí. O sea, las memorias no son memorias si no se reactivan, si no se piensan, si no se usan, si no se, ¿no? O sea,
Cuando nosotros hablamos de memoria es porque recordamos algo, ¿sí? Es decir, cuando se hace presente, ¿sí? Entonces la memoria sonora no son esos acervos que tenemos allá que espero que en futuros días puedan ustedes conocer, ¿no? En las bóvedas que están ahí no está esa no es la memoria sonora. La memoria sonora es cuando la hacemos presente, es decir, cuando la escuchamos y nos sirve para reflexionar y para pensar en algo, ¿no? Entonces los acervos necesitan ser escuchados, estudiados, analizados y usados para hacer de estos la memoria colectiva de los pueblos. No nos sirve, o sea, la función de la fonoteca no es tener un espacio para congelar los acervos y los soportes. Esa no es la función de la fonoteca, ¿no? La función de la fonoteca es difundir estos soportes y hacerlos memoria. ¿Cómo? Con la participación de ustedes, ¿sí? Y para terminar, quisiera hacer un ejercicio. Vamos a escuchar una pieza y quiero que me digan de qué región es, qué dotación es, ¿sí? De qué época es esta pieza, ¿sí? Escuchando la pieza, ¿sí? A eso nos enfrentamos nosotros como catalogadores, como investigadores, ¿no? Les llega y escuchamos la pieza y ¿qué es esto?, ¿no? Pero escúchenlas ya con esta visión, con este recorrido que hicimos y a ver qué me pueden decir, ¿no? Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el coche y WhatsApp se nos pasa todo el día. Cuando nuestros abuelitos nadie hubiera imaginado que el mundo estaría inundado con esos aparatitos, fotos, videos, recaditos, todo se puede rolar, porque nos basta con dar un touch en la pantallita y a menear nuestra colita. Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el touch y WhatsApp se nos pasa todo el día. Ya cruzamos la raya que sin importar edad, con una como ansiedad, donde esté o donde uno vaya, clavados en la pantalla a toda hora sin parar. ¿A dónde iremos a dar? Desde que nace un bebito, ya desliza su dedito. Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el coche WhatsApp se nos pasa todo el día. En toda la geografía, a lo largo y a lo ancho, en la ciudad o en el rancho, es la misma alferecía. Una muchacha hoy en día con ganas de farolear, mal pasada puede andar, descalza y sin camisón, pero presume su iPhone. Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el coche WhatsApp se nos pasa todo el día. Pero a causa de tal fiebre por las cosas que se ven, en muchas tiendas también pueden dar gato por liebre. Y ese es el punto de quiebre. Si te llegan a transear, disque ofertas, disque ahorrar, y te encajan como fina cualquier baratija china. Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el coche WhatsApp se nos pasa todo el día. Y no falta el fanfarrón que entra y sale de su face, presumiendo el Apple 6 de nueva generación, y el chavo más pobretón que entra en un Oxxo a bobear y le alcanza para comprar uno de 200 pesos, pero de excesos a excesos. Se convirtió el celular en compulsión y manía, y en el coche WhatsApp se nos pasa todo el día.
8 selfies con el perro y 4 con mi abuelita, selfies haciendo carita de estreñimiento y empujar, selfies para padrotear, selfies para lo que sea y una ansia que nos jumea. Se conecta el celular en convulsión y manía y en el coche en WhatsApp se nos pasa todo el día. Se ve de cerca y de lejos y por cómo nos apremia que siendo ya una epidemia la de esos aparatejos, andamos como conejos por el nuevo, por cambiar al que acaban de anunciar. Y esto es como dijo Lola, peor que chincual en la cola. Se convirtió el celular en convulsión y manía y en el coche en WhatsApp se nos pasa todo el día. Sin Google nada sabemos, sin Facebook somos autistas, sin celular precaristas, si no hay video no nos vemos, sin GPS nos perdemos, sin chip no hay información, sin dar clic no hay emoción, sin selfies nos deprimimos y sin likes nos morimos de tristeza y decepción. Sigue. Más fácil. Ok, está fácil. ¿De qué época? 2010. 2010. Suena que es de la Huasteca, pero La Huasteca. no sé, o sea, lo que sí podría decir es que está súper interesante en cuanto a justamente esta parte de la agencia de estos individuos o sujetos subalternizados, ¿no? Y que al final del día tienen una conciencia y un sentido súper crítico de la modernidad, súper crítico. Está describiendo exactamente la enajenación, el fetichismo de la mercancía y muchísimos otros elementos a comunicar sobre la manera en la que vivimos hoy. Sí, es impresionante. Bueno, sí, justo ellos, en su compañía, fíjense bien, ya con lo que escuchó, se parece de la Huasteca. No es de la Huasteca, pero sí es de una región pegada a la Huasteca, que es la región arribeña. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizan 2 violines, ¿sí? Utilizan una guapanguera, una quinta guapanguera y una vihuela, no la jarana huasteca, ¿no? Es una vihuela, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hacemos es como tratar de describir lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Pues escuchamos digamos, todo este discurso musical se divide en una parte de poesía, ¿no? Una parte de estribillo con la música y una parte instrumental simplemente, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van alternando. Esto es la estructura de lo que nosotros reconocemos como guapango arribeño, ¿no? Es un guapango arribeño, ¿no? Que obviamente nos refiere a esta región. Vemos en el guapango arribeño uno de los personajes fundamentales es el poeta, ¿sí? Es el poeta que es el que toca además la guapanguera, ¿no? O sea, el poeta no puede tocar el violín, pues. El poeta es el de la guapanguera. Si alguien quiere casarse en la región arribeña y armar una topada, que es lo que acostumbran, y va a contratar al grupo, no va a buscar a los violinistas, busca al poeta. Y el poeta ya arma sus grupos, ¿no? Ya va con sus violinistas, ¿no? Pero bueno, justo tenemos quien está cantando es Guillermo Velázquez, que acaba de ser el año pasado reconocido como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, ¿no? Es un poeta arribeño que él fue profesor, ¿no? También de primaria y secundaria en la región, pero bueno, lleva muchísimos años haciendo, pues tocando en las décimas, ya organizado, ha sido gestor, ha sido una persona muy crítica, como bien señalan, ¿no? Pero que obviamente no podemos decir que esta agencia solo se limita a él, ¿no? Sino es a todo un pueblo, a toda una región que se reconoce en los versos de estos poetas y que reconocen esta realidad y que son también parte de esta crítica, ¿no? que se hace de esta modernidad, de esta
pues de esta época que nos está tocando vivir y que lo dicen los versos. Esto sucede en las ciudades y en los ranchos. O sea, no es algo exclusivo de las zonas urbanas, sino ellos en los ranchos lo están viviendo, ¿no? Están viviendo esto donde justamente la supremacía de esta tecnología, donde ya no nos vemos, ya no nos escuchamos, ya, porque todo se centra en lo que sucede en la pantalla, ¿no? Ok, entonces, bueno, también nos está hablando pues, de una época, pues si nosotros somos investigadores, tendríamos que preguntarnos cuándo el celular realmente se convierte en una mercancía indispensable en la sociedad, ¿no? Entonces ya nos empieza a situar, ¿no? En qué momento de qué es esta música, ¿no? Esta poesía, ¿no? Este es un disco que yo se lo recomiendo mucho, se llama Piquete y Travesura, ¿no? Que fue editado por ahí hace como 6 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues es muy reciente y es eso, es un guapango arribeño con temas pues actuales, ¿no? Y que a la gente les hace sentido, y eso es muy importante también, reafirmar algo que decíamos al principio, ¿no? Así como escuchamos los versos de Arcadio Hidalgo, que fue una grabación del 1969, ¿sí? Esta es una grabación actual y vean cómo está actualizada, ¿no? O sea, tenemos esa cualidad de estas músicas, ¿no? Pues bueno, yo termino con esto. Yo sé que se tienen prisa, pero si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta, es todo de ustedes el micrófono. Más que nada me gustaría saber, me gustó mucho el concepto de región, entonces, ¿cómo qué autores recomienda o qué emplea usted como material para conceptualizar esto de regiones? Sí, bueno, es un concepto muy interesante. Gilberto Jiménez lo trabaja, ahorita que se me viene a la mente, pero bueno, también desde el marxismo se ha trabajado por regiones económicas, etcétera. O sea, acuérdense que la región es un concepto que puede ser utilizado, bueno, desde la geografía, obviamente también es muy importante la geografía. Ya en términos así culturales, pues Gilberto Jiménez les recomiendo. Es un concepto debatido porque obviamente en este mundo globalizado ha habido propuestas para tratar de decir que es un concepto anacrónico que ya no sirve, ¿no? Porque estamos hablando ya de la fluidez, estamos hablando del no lugar, etcétera. Pero vamos a ver que desde mi punto de vista es un discurso de poder. ¿Por qué? Porque finalmente, mientras nos dicen ya la región no existe y eso ya no es importante, sino la importancia está en la nube, ¿no? Vemos como hay una conquista de los territorios, ¿no? Un ejemplo claro es Gaza, ¿no? O sea, van sobre el territorio concreto, el espacio concreto, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo un concepto muy importante el de región, ¿no? Ubicar en los espacios, porque finalmente nos va a suceder como sucedió en la colonia, nos dejaron espejos y se quedaron con nuestros territorios y ahora nos venden la nube y nos van a quedar con nuestros territorios otra vez, ¿no? Entonces sí, región, este autor y busca justamente en la geografía, en las propuestas de marxistas también, donde hablan, ¿no? Sobre las regiones económicas, etcétera, ¿no? La economía, etcétera. Nosotros en la etnomusicología también lo utilizamos bastante, ¿no? Justamente. Etnomusicología, ¿no? Ajá. Sí, adelante. Igual, a mí me gustaría preguntar como en el contexto y en el momento de clasificación, por ejemplo, que nos comentaba como de estos acervos como muy importantes, cómo es que van cambiando también esas clasificaciones dependiendo de cómo va cambiando la época justo de las producciones. O sea, me imagino como podemos tener como expresiones muy actuales como las que acabamos de escuchar, pero también populares, o sea, como pienso en los sonideros o como de repente fiestas como patronales en pueblos, que son como expresiones específicas justo regionales, y cómo es que se puede clasificar como a través de, como históricamente.
Sí, bueno, si se dieron cuenta, pues la clasificación siempre es un gran reto, ¿no? Porque nos enfrentamos a diferentes tipos de contenidos, soportes, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte que le llamamos la metadata que tiene que ver con el soporte. Yo les decía que el soporte mismo ya nos contiene información histórica, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos ciertos datos duros que nos permiten ubicarlo en ciertos momentos, ¿no? Un cilindro de cera pues ya te ubica en una época, en determinado momento, etcétera, ¿no? Y te da ciertas cualidades del contenido, ¿no? O sea, imagínense sonar o apango arribeño, pues no se pudo haber grabado en un cilindro de cero que duraba 2 minutos. La grabación dura creo que 9, 10 minutos, ¿no? Entonces, pues imposible, ¿no? Entonces ya nos va hablando justo de esas limitaciones que van teniendo en diferente época los diferentes soportes. Por eso por un lado. Por otro lado, ya en términos de los contenidos, que era esta diferencia que tú mencionas, pues sí es importante investigar. O sea, por eso les decía, no es que nosotros tengamos ya la verdad, ¿no? O sea, justo lo que necesitamos es investigar, o sea, la importancia de la investigación para los acervos, ¿no? Documentar esos acervos implica que se haya abierto un área de investigación en la fonoteca, porque no existía en el organigrama, pero no existía un área de investigación. Pero no puede existir si tienes un acervo que tiene que ser investigado, ¿no? Entonces la necesidad ahí. Tenemos varios especialistas que se dedican, tenemos otro compañero que se dedica, bueno, 2 compañeros que se dedican a las músicas populares, que implican otras cosas, ¿no? Interesantes. Ahí el factor de los medios masivos de comunicación juega un papel fundamental en la difusión, en la conformación de estas músicas populares, ¿no? Pero vamos a ver cómo, por eso yo insistía esto del espacio, ¿no? O sea, sí, ¿no? Podemos decir, bueno, la música sonidera es música popular, pero digo, si hablo de música sonidera, inmediatamente me remito al Peñón de los Baños, ¿no? Es decir, sí ocupa geografías, espacios concretos, esas músicas populares, ¿no? Entonces son elementos que sí necesitamos ir retomando, o sea, y repensando, ¿no? Hay rubros que se utilizan en la música clásica que a veces no los utilizamos nosotros, pero vamos a ver cómo pues todas estas músicas finalmente están conviviendo, vivimos en sociedades muy complejas, ¿no? Entonces sí, pues nos dijo este último audio, ¿no? Pues sí puedo estar en el rancho eso, pero utilizo el Facebook, utilizo eso, y también bailo reggaetón y improviso en rap, o sea, ¿sí me explico? Entonces, pues realmente somos sociedades complejas y entonces resulta complejo su catalogación. Son rubros que, por ejemplo, este rubro de región, de categoría nativa general, no existían en la fonoteca hasta después del 2015, que se empezó con el proyecto de Musiteca, que es algo que les quiero anunciar. Musiteca.mx, búsquenlo, es una aplicación, la pueden bajar a su celular y pueden tener acceso a una curaduría del acervo que tenemos acá, ¿no? Música de las regiones, música popular, música indígena y música de concierto, ¿no? Entonces búsquenla, pueden bajar, hay micrositios que justamente son resultado de investigaciones que estamos haciendo y que la estamos publicando para que estos audios no sea una playlist que te da Spotify, ¿no? Sino sea una playlist que tiene información rigurosa y que te puede orientar, ¿no? Por rigurosa no quiero decir verdadera del todo, porque seguimos investigando y esto va cambiando, ¿no? Pero sí que te orienta de una manera más especializada, ¿no? Entonces está esa plataforma y ahí vamos a poder ingresar a esta información, no solo el audio, sino el audio dotado de esta información, estos contextos que son muy importantes, ¿no? Tenemos un problema que no lo mencioné, que es lo de derechos de autor. ¿Sí? Es un problema grande porque obviamente la música popular, lo único que vas a encontrar en esta aplicación es música del porfiriato o de los primeros del México ya revolucionario, etcétera, pero que no podemos meter la música de los 50, etcétera, pues porque los derechos nos demandan. Entonces no podemos presentar esas músicas, tenemos que esperar a que pasen 100 años. Ni siquiera la ficha de esa... Sí, no, aquí sí pueden escucharla, o sea, aquí ustedes pueden llegar a la biblioteca y escuchar toda la música y eso, ¿no? Pero ya en las plataformas no podemos subirlas, ¿no? Digamos, solo aquí, ¿no? Entonces, bueno, también es otra de las cosas que hace la fonoteca, es que querer poner módulos de la audioteca en diferentes lugares del país, ¿no? En diferentes universidades, para que ustedes, sin necesidad de desplazarse hasta acá, ¿no? Imagínense a alguien de Chihuahua que quiere escuchar la fonoteca, ¿cómo le hace?
¿no? Entonces lo que estamos intentando, las administraciones que han pasado han estado haciendo un esfuerzo porque se generen estos repositorios en otros lugares, en otros estados, en universidades, en espacios culturales, para que la gente pueda llegar ahí, ¿no? Obviamente pues es una labor titánica que requiere mucho presupuesto y que siempre hay recortes de cultura, no importa el tipo de gobierno, siempre le recortan a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, esas son otras dificultades, ¿no? Pero sí, efectivamente, es algo que estamos reflexionando, por eso en el subtítulo después una propuesta, estamos proponiendo y jugando y viendo cómo nos va funcionando, ¿no? Esto ya aparece en Musitec, nuestra propuesta de catalogación. ¿Alguna otra pregunta? Miren, es muchísimo, obviamente tuve que tratar de, ¿no? Y obviamente centrarme en ciertos aspectos nada más, pero sí es un mar de información, cada tema es para discutirlo, y, ¿no? Los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Ya es un tema súper complejo, ¿no? ¿Nada más? Bueno, pues los invito a la fonoteca, de verdad, acérquense, escuchen, van a encontrar, bueno, debo decirles que, bueno, yo les compartí música, pero hay programas de radio, ¿no? Especializados en radio, tenemos entrevistas a investigadores que ya fallecieron, especialistas en música de las regiones, en música académica, ¿no? Tenemos varios programas de Radio UNAM aquí, ¿no? De difusión, programas científicos también, ¿no? Etcétera. Tenemos paisaje sonoro, tenemos voces, ¿no? Está la voz de Porfirio Díaz y de personajes así históricos importantes. Mucho de lo que tenemos acá es material inédito, ¿no? Que es otra también cosa importante señalar, ¿no? Hay cosas que no, apenas ayer presentamos en un programa con la captura en Opus 94, un audio de un trío huasteco cantando unos versos, improvisando unos versos a Higinio Rubalcaba y a Pablo Casals, ¿no? Si ustedes los ubican, Higinio Rubalcaba fue un gran violinista mexicano de música de concierto, y Pablo Casals pues fue este gran chelista que se exilia de España con el franquismo y que hace una carrera en América Latina, pero porque es un músico excelso. Hay un museo de Pablo Casals en España, ¿no? Etcétera, y que aquí el trío Cantores de Puánculo se empiezan a improvisar unos versos a Casals y a Higinio Rubalcaba en una comida que estaban haciendo acá. Pero obviamente es un audio que estaba en una comida, que lo grabaron, pero nunca se editó. Entonces, bueno, tenemos muchas maravillas, ¿no? Que hay que descubrir sus tesoros. Bueno, pues gracias, muchas gracias.